Pese a que Yu-Gi-Oh no está en la boca de todos de la misma manera en la que lo hizo durante inicios de la década del 2000 cuando era considerado la competencia de Pokémon, Beyblade y Digimon, eso no significa que este se trate de un proyecto olvidado, o mucho menos fallido, todo lo contrario, Duelo de Monstruos es tema obligatorio de estudiar para cualquiera que desee adentrarse o crear un juego de cartas, y es que más allá de tratarse aún de uno de los más populares, también se ha tratado de uno de los pocos juegos de cartas que ha llegado a obtener éxito a escala internacional, un logro que el 96 a 99% de los juegos de cartas nunca llegan a alcanzar. Sus años dorados ya han pasado, pero aún así Yu-Gi-Oh ha sabido mantenerse como un juego de cartas vigente, y es tal vez debido a esta vigencia, que esta franquicia siempre ha permanecido en la mira de los piratas, los cuales si bien en la actualidad se han mostrado como capaces de crear productos que sirven como perfectas alternativas para aquellos fanáticos que no quieren gastar cantidades exageradas de dinero por un pedazo de cartón brilloso, la realidad es que este no siempre llega a ser el caso, y es que cada cierta cantidad de tiempo, se terminan presentando productos piratas de Yu-Gi-Oh que terminan siendo no solo raros, pero también mostrando una que otra imperfección, y como prueba de esto solo debemos darle un vistazo a esto. Lo que ven en mis manos es una caja de tarjetas de Yu-Gi-Oh que presume contar con un total de 66 cartas en su interior, no es un producto muy raro de conseguir, al contrario, es posible que si te pones a buscar tarjetas en alguna tienda china o de segunda mano en línea como por ejemplo, AliExpress, que fue mi caso, llegarás a toparte con esta misma caja de tarjetas con facilidad. Hasta podría decir que este disquete es uno de los productos más vendidos y comunes de encontrar en tiendas piratas, aparte de también uno de los más baratos. Sobre la caja, no hay mucho que decir, en la parte superior tiene el logotipo del juego de cartas, en la parte delantera hay ilustraciones representando a los tres monstruos más icónicos del anime original, el mago oscuro, el dragón negro de ojos rojos, y el dragón blanco de ojos azules. Por último en la parte trasera tenemos a Yuji, o mejor dicho, Atem, de ahí en más, el empaque no contiene nada escrito que se pueda resaltar, no hay información de producción o distribución, no hay advertencias o anuncios de reciclaje, no hay descripción del producto que hay en su interior, ni nada de ese estilo, la cosa es 100% anónima y vacía, lo cual es raro ya que aún hasta las compañías o grupos piratas que se buscan mantener en el anonimato aún así se aseguran de que sus empaques o cajas de cartas contengan ciertos datos de información para hacer ver a sus productos como algo legítimo. Pero bueno, dejando de lado el empaque y concentrándonos en su contenido, nos toparemos con que el contenido del mazo de 66 cartas resulta algo curioso, y es que aunque se concentra solo en su mayoría en cartas de la era clásica de Yu-Gi-Oh, o sea, la de Duelo de Monstruos, temáticamente resulta aún muy variado y extraño al mismo tiempo, digo, cuando miras las cartas al principio parece que este se encuentra muy enfocado en imitar el deck de Yugi al contener muchos de los monstruos del protagonista, entre ellos obviamente el muy reconocido mago oscuro, pero una vez pones mayor atención notarás que parece que el mazo está muy, y digo en serio, muy enfocado en servir como apoyo para la carta del mago oscuro y sus derivados. Después cuando avanzas más notas que también hay cartas de Kaiba, entre estas, su clásico dragón blanco de ojos azules, y otros monstruos que él llegó a utilizar en una que otra ocasión durante etapas tempranas del show manga, pero después pasamos también a encontrarnos con cartas que este llegó a utilizar después cuando su mazo fue mejor estructurado. Aparte de esto también nos encontramos otras cartas extras que no tienen que ver en nada con los decks de los dos personajes anteriormente mencionados, y para poner la cerecita en el pastel, también dentro del paquete nos encontramos las cartas de los dioses egipcios, para ser más exactos, las versiones ilegales de los dioses egipcios que se están prohibidos de usar en un duelo competitivo real, aunque bueno, siendo cartas piratas, técnicamente está prohibido el usar cualquiera de estas en una competencia oficial desde el vamos, pero no nos distraigamos, a lo que quiero llegar, es que el contenido del deck llega a ser muy extrañamente variado, como si el encargado de escoger los contenidos del paquete de cartas no podía decidirse por una temática en concreto y debido a esto decidió mezclar múltiples decks y temáticas, mientras también agregaba un par de cartas extras de manera aleatoria. La cosa se me hacía tan sospechosa que admito que no me quedé con los brazos cruzados, y decidí comenzar a hacer una mini investigación. Esto al hacer uso de los códigos de tarjeta presente debajo de las ilustraciones, al usar estas como guía pude dar con que este deck de 66 cartas era tan temáticamente confuso, porque se encontraba hecho de cartas pertenecientes
pertenecientes a 10 sets oficiales diferentes del TCG, los cuales variaban no solo de contenido, pero también de época en la que salieron. Al dividir el contenido del deck pude dar con que 25 de las 66 cartas presentes fueron sacadas del set Starter Deck Yu-Gi Reloaded que salió en 2013, 16 cartas están sacadas del Starter Deck Kaiba Reloaded, también del 2013, 9 cartas son del Duelist Pack Yu-Gi, de 2009, 7 cartas son del Duelist Pack Kaiba, del 2010, las 3 cartas de los dioses egipcios están basadas en las cartas promocionales del primer set de coleccionista de la colección legendaria. 2 cartas provienen del Duelist Pack Rivals of the Pharaoh, que salió a la luz en 2016, una carta está sacada del Core Booster, Dark Crisis, que salió entre 2004 a 2007, hay también una carta sacada de la expansión de Boosters Packs de Invasion of Chaos, que salió a la venta en 2004, tenemos una carta proveniente de la expansión de Spell Ruler, también conocida originalmente como Magic Ruler, la cual data del 2002, y por último, tenemos una sola carta que origina del set de Legend of Blue Eyes White Dragon, o la leyenda del dragón blanco de ojos azules, ya saben, del primer set que llegó a existir del TCG y de Yu-Gi-Oh, con el fin de que comprendan mejor los resultados y se pueda hacer una mejor comparación, me tomé la molestia de crear una gráfica que represente el contenido del deck de 66 cartas. Con esta gráfica podemos notar cómo es que de los 10 sets usados, las cartas provenientes del Starter Deck de Yu-Gi Reloaded ocupan un 38.46% del contenido del deck, y si tomamos en cuenta el porcentaje de las cartas del Duelist Pack y las Rivals of the Pharaoh, podríamos decir que más de un 55% del contenido total del mazo está conformado por tarjetas pertenecientes a Yu-Gi Atem, aunque resumiendo y simplificando la información total obtenida, podría decirse que lo que tenemos en manos es una especie de semi-mazo experimental que no solo se trata entre un híbrido de cartas de Yu-Gi y Kaiba, pero también cuenta con algunos extras, ya sean icónicos o de algo de relleno. La razón por la que agrego el semi al principio es porque no solo el mazo falla en contener algunas cartas importantes de los 2 personajes anteriormente mencionados, pero también se deja muy de lado el deck de otro de los grandes favoritos del show, Joe Wheeler, ni siquiera aparece una copia de la tarjeta del dragón de ojos rojos, y eso que una imagen del monstruo aparece en la caja de cartas. En lugar de eso contamos con adiciones que no tienen relación o siquiera buena sinergia con el resto de las cartas que aparecen en el deck. Por favor, Mangar Yurran no era una carta de Yu-Gi-Oh Kaiba, sino de Pegasus, y tampoco es como que el deck contenga la carta de mundo de caricaturas o otras de tal arquetipo para apoyarle, es solo una carta de tipo Toon la cual no vale la pena usar o jugar, debido a que aparece en el deck solo porque sí. Y lo mismo aplica para las otras cartas de relleno, la única excepción es tal vez el Señor de la Llama legendario, debido a su efecto de destruir a todos los monstruos del campo, tras reunir suficientes contadores al usar cartas mágicas, pero ni siquiera este del todo es jugable ya que, para usarlo se necesita de una carta mágica de ritual específica para poder invocarle, y dicha carta no aparece en el deck. De hecho, desde ahora les aviso, pese a que este deck contiene múltiples monstruos de ritual, ninguno es técnicamente jugable porque a los piratas se les olvidó poner cualquier tipo de carta de magia para invocación de monstruos de ritual. En lugar de eso, lo único que tenemos es una copia de la carta de polimerización, la cual sería útil si no fuera porque el deck no contiene ni un solo monstruo de fusión o suficientes elementos necesarios para hacer fusiones. Las únicas excepciones son X cabeza cañón y Y dragón cabeza, que por cierto, de este arquetipo de monstruos falta la carta de Z metal tanque, lo que significa que aun si quisieras, no puedes ir con la táctica de las máquinas X y Z de manera efectiva, aunque bueno, estoy seguro que lo anterior dicho no será mucho problema para algunas personas, ya que más allá de para jugar de manera casual o con amigos, estoy seguro que muchos posiblemente solo se verán inclinados a comprar estas cartas por puro factor nostalgia, por necesidad de tener copias de cartas algo icónicas en sus manos, y debido a esto, no les molestará el detalle de que el mazo sea poco o nada competente desde un aspecto competitivo, y está bien, eso es entendible, pero ojo, aún con tal perspectiva estas tarjetas no se salvan de las críticas, y es que si bien a simple vista parece que estas tarjetas están bien hechas y son copias casi perfectas de las cartas reales que podrían engañar con facilidad a cualquiera, el caso es que si nos tomamos un tiempo y las analizamos bien, notaremos que en estas hay múltiples imperfecciones que delatan la farsa de tarjetas que son. Para empezar, si tienes tarjetas reales de Yu-Gi-Oh y las pones al lado de estas copias piratas,
Notarás que las cartas de AliExpress resultan ser un pelín más pequeñas que las originales. Claro, es solo cosa de un par de milímetros, pero aún es algo no tan difícil de notar, en especial porque si metes estas tarjetas piratas en medio de un mazo conformado por puras tarjetas oficiales, terminan quedando aberturas, mientras que si haces lo contrario, o sea, meter tarjetas oficiales en medio de un mazo de estas cartas piratas, las tarjetas oficiales se sobresalen mucho del resto. Debo decirlo, este tema me recuerda mucho a lo que hacía Pandora, ya saben, aquel duelista tramposo del anime y manga que más allá de un mago, era un cazador raro bajo las órdenes de Marik, el cual destacaba porque más allá de tener un deck basado en el mago oscuro, también modificaba sus tarjetas para poder sacar monstruos con facilidad. Y una de sus tácticas favoritas era la de cortar las esquinas de las cartas para hacerlas más pequeñas. Claro que dudo que los piratas hayan hecho esto con el propósito de hacer referencia a tal personaje, que por cierto, ahora que hablamos de esquinas, otra mal imperfección que puede llegar a ser algo difícil de notar al principio es el hecho de que los marcos grises que rodean las tarjetas no llegan a ser consistentes en tamaño. En algunas cartas no parece haber nada raro, pero si pones atención a otras varias tarjetas podrás notar que en algunas ocasiones se puede ver que el tamaño del contorno llega a variar mucho al hacer que un lado sea un pelín más grande o pequeño que el otro. También hay casos especiales de tarjetas donde el error se puede notar con rotunda facilidad. Digo, tan solo vean esta copia de espadas de luz reveladora, el lado derecho de la tarjeta es muy ancho, pero el lado izquierdo es tan pequeño y delgado que apenas si se puede ver, es como si esta tarjeta hubiera sido recortada por un niño pequeño. Pero esperen, la cosa no acaba aquí, y es que una clase de imperfección más sutil que se presenta en las tarjetas, va en referencia en errores de escritura en los códigos de las cartas. Para poner un ejemplo, Burst Stream of Destruction, también conocida en español bajo el nombre de rayo explosivo de destrucción, tiene un error en la escritura de su código de carta, ya que en esta menciona ser YSKB, cuando en realidad debería ser YSKR. O sea, escribieron una B al final en lugar de R, y con la tarjeta de Legendary Flame Lord también tiene un error, y es que aunque las letras están bien escritas en referencia al set al que pertenece, el error se presenta en el número, ya que la copia pirata menciona que esta es la carta número 18 de la expansión de Dark Crisis, cuando en realidad se trata de la carta número 18, y errores de este tipo se presentan también en muchas otras copias de cartas pertenecientes al Duelist Pack de Kaiba. Ver todos estos errores me hace pensar que más allá de ser cartas piratas hechas en base a simple escaneo de imágenes sacadas de Google, estas fueron hechas de manera semi-manual al hacer uso de programas de edición o algo de ese estilo. Esto explicaría no solo los errores que aparecen en la escritura de los códigos de las cartas, pero también otras imperfecciones más raras que se llegan a notar si hacemos comparación con cartas originales. En esta imagen se puede notar que tengo dos cartas del dios obelisco. La del lado izquierdo es la carta pirata que aparece en el deck de AliExpress, mientras que la carta de la derecha es un obelisco oficial que me apareció cuando compré mi caja de la colección legendaria del 25 aniversario. Si ponen atención a ambas cartas y las comparan, notarán que, aparte de que a la carta pirata le falta un efecto holográfico de cualquier tipo, el caso es que el color azul del alrededor o cuerpo de la carta es más oscuro que en la versión original. Pero aparte, si miramos las ilustraciones del centro, notaremos que el posicionamiento es diferente. En la carta real de Obelisco, el dios egipcio se muestra más cercano y debido a esto, su brazo derecho solo se ve parcialmente en la imagen. Ese no es el caso con la carta pirata, ya que aquí, sí se le puede ver el tal brazo en su totalidad, algo que hasta donde yo he visto al hacer búsqueda extra en internet, no se supone que debería ser. Por favor, ni siquiera en la versión promocional que saco como versión de regalo la revista Jump muestra el brazo completo, y eso que estamos hablando de una versión de la carta que fue impresa en 2005. También cabe mencionar que las cartas piratas de dios egipcio no cuentan con reverso de color alternativo. Pero bueno, si no queremos hacernos la cosa difícil con un análisis constante a múltiples detalles pequeños de las tarjetas, también podemos simplemente dirigir nuestra atención a la esquina inferior derecha de la tarjeta, y es que si ustedes tienen o han tenido cartas oficiales de Yu-Gi-Oh, sabrán que esta parte de la tarjeta usualmente llega a estar ocupada por un cuadrito brillante de color ya sea plateado o dorado. Esta cosita llega a ser usualmente llamada el holograma del ojo de Anubis, y sirve usualmente como especie de sello para detectar la autenticidad de las tarjetas oficiales. Las cartas piratas de AliExpress también tienen este sello, pero se trata también de una falsificación, una muy mala.
ya que no brilla al tratarse de una simple impresión con colores planos de este, debo decirlo, parte de mí sentía la necesidad de darle un poco de puntos a los piratas que diseñaron estas tarjetas, ya que al menos se esforzaron en recrear este elemento de las tarjetas, a diferencia de los piratas que hacían copias de tarjetas de Yu-Gi-Oh en la década del 2000 y inicios de 2010, ya que para aquel tiempo estas cartas ni siquiera se molestaban en poner o llenar tal esquina, pero mis aplausos para los piratas que venden estas tarjetas en AliExpress mueren rápidamente cuando tomo en cuenta que estos han llegado a cometer muchos errores a la hora de crear sus tarjetas, errores los cuales ni siquiera cometían los piratas del pasado. En serio, me sorprende cómo es que después de más de una década, existen compañías o grupos piratas que logran cometer tantos errores a la hora de crear falsificaciones de un juego que de nuevo, ya lleva un buen tiempo existiendo, pero bueno, hay que aclarar que no hay que meter a todos los piratas en el mismo saco, y es que tras adentrarme por un tiempo en el mercado de cartas piratas de Yu-Gi-Oh hechas en China, he dado con que varias tiendas y grupos terminan vendiendo falsificaciones que terminan siendo no solo de decente calidad, pero también muy fieles y casi 100% parecidas al producto original que se supone que imitan. Hasta diría que el caso de las tarjetas que enseñé en el video de hoy es solo una excepción ante lo usual que te puedes topar en la actualidad. Una excepción que algunos tal vez dirán que valdrá la pena, al menos tomando en cuenta que este deck de 66 cartas llega a costar como $5 o hasta incluso menos. Recomiendo comprar este mazo de cartas piratas si se lo llegan a encontrar. Depende, si ustedes son fans muy nostálgicos del anime o manga y simplemente quieren experimentar un viaje al pasado, supongo que esto está bien, pero si desean jugar o mantenerlas como decoraciones, les recomendaría que guardaran su dinero y lo usaran en algo más, ya que aún en el mundo de las cartas piratas de Yu-Gi-Oh de AliExpress, hay muchas opciones más llamativas que valen la pena checar, y no lo digo solo por la calidad, pero también por la honestidad. Este comentario lo hago en referencia al hecho de que por poco se me olvida mencionar que muchas tiendas que venden este deck de 66 cartas mencionan que en su interior se encuentran las tarjetas de Trickio el Difícil, Mago Blanco Hábil y Dragón de Alexandrita, pero al final esto parece ser nada más que una gran mentira. A mí no me apareció ninguna de estas tarjetas en el deck, y al checar opiniones de otras personas que también llegaron a comprar este mazo de cartas, me he encontrado con que casi todos reportan la ausencia de estas tres tarjetas, así que sí, aparte de errores de falsificación, los piratas que hicieron este deck también te venden mentiras. Si tuviera que dar una puntuación en referente a mi satisfacción con el producto, yo diría que le daría un 2.5 de 5, o 3 de 5, y solo muy apenitas y porque soy muy fan de Yu-Gi-Oh clásico. Bueno amigos, eso fue todo el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Si ese fue el caso, me gustaría que dejaran un like, comentaran lo que les pareció el video, y se suscribieran para más contenido. Espero verlos en otro video. Adiós, aquí se despide, my name is Donkey. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against. Yo, roll over, look, it's like I told you, you play that coin against me and now it's game